Entonces la idea es que para el próximo lunes vamos a dividir el curso en 3 subgrupos y el horario se les va a enviar por cursos, aquí ahora tienen que estar ahí, y lo vamos a hacer en la granja, en el corralito que está detrás de los caballos. Ahí hay una, digamos, una canchita chica donde se hacía la hipoterapia antiguamente, y ahí nos vamos a juntar. Y le adelanto, la idea es que precisamente como tenemos pocas posibilidades de hacer actividades fisiológicas como hacíamos antiguamente, inventamos esta modalidad de al menos que aprendan, que conversemos algunos cambios fisiológicos que ocurren en animales cuando uno los somete a algunas situaciones específicas, ¿ya? Entonces vamos a utilizar uno o dos caballos ahí y vamos a conversar respecto de cosas que le van ocurriendo. No es necesario que vengan con delantal ni con ropa de clínica, digamos. Pueden medir como quieran, no se van a ensuciar mucho, traigan algo al sol, sí, porque nos va a agarrar el sol seguramente, aunque yo trato siempre de ponerme a la sombra. Quienes tengan fonendoscopio, tráiganlo, mejor, porque yo tengo dos nomás, no pasa que en general uno oculte se van alternando, pero si tienen su fonendoscopio, tráiganlo para que lo aprendan a utilizar, por lo menos. Y lo más importante que tienen que traer es buena voluntad y ganas de conversar sobre el tema, ¿ya? Ok. Oye, estamos requete atrasados con la materia precisamente por dos cuestiones. Una, porque nosotros somos muy abiertos a responder todas las preguntas, inquietudes, resumir, repetir, etcétera, lo cual nos parece que es muy bueno desde el punto de vista formativo. Pero como nos quitaron horas, estamos entrenando nosotros mismos para tratar de restringir las cosas, algunos contenidos, y de repente no nos da el cuero para eso. O sea, estamos recién en ese trance. Entonces, ahora voy a terminar todo el sistema nervioso, pero la primera hora y la segunda hora voy a intentar tratar de pasarles todo lo que tengo que ver, lo básico de fisiología de la contracción muscular, que es el último tema que toca conmigo en esta primera parte del curso. Así que vamos a darle, de todas maneras estoy abierto a los comentarios y preguntas, así como, o sea, la eventual velocidad espero que no sea muy alta. Si me apuro mucho y realmente se transforma en una cuestión desagradable, ustedes me avisan. Levantan la mano y dicen, oiga, ¿sabe que vaya a ser más lento? ¿Ah? Si lo alcanzan a entender. ¿Ah? Sí. Entonces nos teníamos que juntar a las 12 ya. Les vamos a avisar la hora porque son 3 subgrupos. ¿Ya? Entonces les voy a avisar quiénes van a las 2, quiénes van a las 2. El horario es de 2 a 4. Hay que dividir la hora en 3 también, así que ahí calculamos. Yo les voy a poner el horario exacto y el tiempo y la gente que tiene que llegar a qué hora. ¿Ya? Y no va a haber clase. No hay clase. Precisamente, es que, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo la hora del próximo la tenía destinada a clases, pero encuentro que es mucho más rico para ustedes que tengan alguna actividad donde pongan un poco en juego las cosas que hemos conversado, más que seguir pasando de la materia. Entonces prefiero aportar algunas cosas de materia y que conversemos un poco más distendidamente respecto a lo que han visto hasta el minuto y tengan posibilidad de jugar con el conocimiento, que es la manera de aprender. ¿Ya? Así que está levantando la mano y le está levantando los anteojos. Bueno, habíamos dicho que en el sistema nervioso autónomo parasimpático, que respondía fundamentalmente o se llama sistema colinérgico, por el neurotransmisor por excelencia, la acetilcolina, y dijimos que el simpático y el parasimpático compartían el neurotransmisor que estaba en la unión sináptica del ganglio. Básicamente usaban acetilcolina ambos y por lo tanto el receptor era un receptor de tipo nicotínico que como agonista exógeno tiene la nicotina. Dijimos también, y brevemente esto ya se los comenté, que receptores nicotínicos habían de 2 tipos, uno que está en los ganglios, ¿no es cierto?, que tiene una estructura específica y que varían fundamentalmente en la cantidad de sus unidades proteicas que lo componen, no en la cantidad total, sino que en la proporción.
Ambos tienen 5 subunidades, pero uno tiene solamente 2 tipos alfabeta y el otro tiene estos 3 tipos que están acá. Los 4, perdón. Y el otro está en la placa motora, que ya lo dijimos. Ahora, en el tejido efector, el sistema parasimpático ejerce su efecto, es decir, la segunda fibra de este sistema, la fibra postsináptica, libera también acetilcolina como neurotransmisor, pero para diferenciarse de la acción simpática, los receptores que tienen los tejidos que responden a ese estímulo son de otro tipo. Son ligados a proteína G, como ven acá, el clásico, ¿no es cierto?, receptor ligado a proteína G, y los receptores se llaman muscarínicos. Se llaman muscarínicos, evidentemente porque son distintos a los nicotínicos, ya lo vimos que el otro es un canal, este es una proteína, digamos, con 7 subunidades de transmembrana ligada a proteína G, y que tiene como agonista exógeno, o sea, un agonista natural, que no es natural en el organismo, a la muscarina, que es una droga que se saca de unos hongos. Por eso que se llaman muscarínicos, porque responden tanto a acetilcolina como a esta droga exógena que es la muscarina. Y en general se describen 5 subtipos de receptores muscarínicos, que son los que están, ¿no es cierto?, en el tejido efector, entre los cuales el 1, 3 y 5, o sea, los impares, son de tipo estimulatorio, o sea que cuando se le pega la acetilcolina o la muscarina, activan al tejido efector. En cambio, los pares, que son el M2 y el M4, son inhibitorios, por lo tanto, están acoplados a una proteína G inhibitoria y estos a una proteína G activadora o estimuladora. Ok. Los receptores, los 1, 3 y 5, como ya les dije, son, ¿no es cierto?, acoplados a proteína G, y en general el efecto de la activación del receptor cuando se le pega el ligando es, ¿no es cierto?, hidrolizar inositol bifosfato en diacilglicerol por parte de esta enzima que es una enzima que está en la membrana, mirando hacia el interior de la célula, en 2 segundos mensajeros que son el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Ambos segundos mensajeros pueden tener distintos tipos de actividad. En general, las actividades principales son, básicamente, el inositol trifosfato, activar canales de calcio del retículo endoplásmico rugoso, que, como ustedes saben, ese retículo, la función principal es almacenar calcio, y por lo tanto, cuando se activa, se libera gran cantidad de calcio al citosol, y esa activación genera otros efectos, básicamente porque, como comentamos en el caso de cuando le expliqué la hechocitosis, el incremento de calcio genera esta unión de carbobolina-calcio que activa, ¿no es cierto?, la actividad de fosforilación al interior de la célula, y eso genera distintos cambios de función celular, que pueden ser movimiento o generación de otro tipo de respuestas. Pero también, diacilglicerol puede activar otras enzimas, o bien pueden también modificar la conductancia de algunos canales en general, básicamente canales de potasio, como ocurre acá en el caso del receptor, ¿no es cierto?, muscarínico 2, que usando también la vía de segundos mensajeros, en este caso el GTP, modifica la conductancia de potasio, generalmente aumentándola, y por eso que gran parte de la función del receptor muscarínico M2 es de tipo inhibitorio, ¿no es cierto?, porque al incrementar la conductancia a potasio, la célula genera un potencial que cuesta más, ¿no es cierto?, que llegue al estímulo, al umbral de excitación. El M2 y el M4, como dije, son inhibitorios. El M2 es muy importante en el miocardio, por eso que el incremento del tono parasimpático genera bradicardia, como les comenté, disminución de la fuerza de contracción, etcétera, etcétera. Pero también es un receptor que está ampliamente representado en el tejido nervioso, inhibiendo el paso o la conducción de estímulos de una célula a otra. Funciona como un neuromodulador, en realidad, disminuyendo el tono de las células donde está presente.
Eso. Básicamente esas dos cositas en esto. Se me olvida cuál es el pasaje. Sí. ¿Los pares qué hacen? Son generalmente inhibitorios. Es decir, disminuyen la actividad de los tejidos en los cuales están presentes. ¿Ya? El M2 y el M4, aquí está un ejemplo, son dos tipos de receptores que están muy presentes en el tejido nervioso. M4, que no se los comenté, se los digo ahora, básicamente en el tejido nervioso central, y el M2 básicamente en el tejido nervioso periférico. Y el rol de ello es regular o autorregular la liberación de neurotransmisores. Y por lo tanto permiten bajar un poco el tono de la activación o de la liberación de neurotransmisores para la conducción de impulsos. ¿Ya? Los otros están usualmente en distintos tipos de tejido, que ya les voy a comentar cuáles, y tienen una acción estimuladora por la vía de la acción de modificar, en este caso incrementar, la concentración de segundos mensajeros que evoca respuestas específicas de cada tejido en particular. La respuesta, por ejemplo, si es músculo liso del tracto digestivo, usualmente es incrementar la actividad contráctil. Si es músculo liso de tejido, qué sé yo, del tejido de cardíaco, que en realidad es estriado, pero no es esquelético, digamos, es disminuir su actividad, etcétera, etcétera. Entonces, estos receptores unidos a su tejido provocan activación y estos provocan inhibición, ya sea que estén en el tejido nervioso, donde abundan, o bien como el M4, que también está en otro tipo de tejido que ya les voy a mencionar. Aquí está. Este es un resumen de la participación principal de los tipos de receptores muscarínicos. Fíjense que, por ejemplo, el receptor tipo 1, ¿cierto? Dijimos que era estimulatorio, tiene funciones a nivel cognitiva, ¿no es cierto? A nivel del incremento de secreciones gástricas, básicamente, también pueden modificar la activación de ganglios autónomos y disminución de la dopamina en ciertos territorios del sistema nervioso que controla la locomoción. Y en general la localización son en glándulas gástricas y salivales, ganglios autónomos y en los nervios entéricos que controlan la función del tracto digestivo. El M2, que es básicamente inhibitorio, está muy representado en las terminales nerviosas autónomas, en el sistema nervioso central, en el músculo cardíaco y en el músculo liso. Y encontramos acá que en general incrementan la contracción del músculo liso, básicamente el tracto digestivo, pero también tienen distintas funciones a nivel neuronal porque está muy representado ahí, siendo usualmente con una expresión más bien de tipo inhibitoria en este tipo de tejido. El receptor muscarínico 3 está muy representado en el músculo liso, en la glándula del corazón y en el sistema nervioso central, donde, por ser activado, básicamente estimula la contracción del músculo liso, aumenta la secreción de saliva, aumenta, ¿no es cierto?, el consumo de alimento por una expresión del sistema nervioso central, como aparece allá, y un mecanismo de acción también es mediante la inhibición de la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor usualmente de la familia de las catecolaminas, tal como la norepinefrina y la epinefrina, y habitualmente se cosecretan, y un regulador de la síntesis también de óxido nítrico, que el óxido nítrico es un gas que se produce en muchas células, que funciona como un transmisor de mensajes, pero que tiene acciones relevantes fundamentalmente en la vasodilatación, o sea, en inducir un efecto de incremento del diámetro de los vasos sanguíneos, por lo tanto, de incrementar el flujo sanguíneo a distintos territorios. El M4 básicamente está en el sistema nervioso central, como les comenté, y es básicamente un inhibidor de la actividad nerviosa del sistema nervioso central. El receptor muscarínico 5 está básicamente, ¿no es cierto?, a nivel inferior del sistema nervioso central, a nivel periférico también, y
está también en algunas fibras dopaminérgicas de la sustancia amígdala, que es una zona del sistema nervioso central basal que tiene funciones básicamente reguladoras de la conducta. Y su acción, ¿no es cierto?, media la vasodilatación cerebral, o sea, tiene que ver la regulación del flujo sanguíneo cerebral, facilita también la liberación de dopamina, y esto hace que aumente un poco este tono de disminución de la capacidad de percepción del medio ambiente o de un poco de apatía que tiene el sistema parasimpático en general sobre el sistema nervioso, y aumenta, por ejemplo, las conductas de aversión a las drogas, pero básicamente eso es un efecto que se ha visto en humanos. Ahora, ¿cómo se termina la acción de la acetilcolina en sus receptores para que nos siga como una acción permanente cuando se libera en un estímulo? Fundamentalmente porque cuando la acetilcolina se pega al receptor y está en el espacio sináptico, y en la membrana postsináptica en general está presente la enzima acetilcolinesterasa, cuya acción favorece la hidrólisis de la acetilcolina que está en el medio, ¿no es cierto?, del espacio, en el medio extracelular que está en el espacio sináptico, y la hidrólisis se traduce en la producción de colina y de acetato, o sea, se parte esta molécula. En general, la colina se recapta en la terminal presináptica, antes que llegue al tejido efector o al espacio sináptico en general, y esta colina pasa a ser parte de la nueva síntesis de acetilcolina que está ocurriendo allí para ser almacenada nuevamente como acetilcolina en una vesícula de secreción. El acetato en general no se recapta y es llevado a la circulación general mediante la circulación linfática, donde habitualmente va a formar parte de la batería de acetato en el hígado para la nueva síntesis de acetilcolina, o bien para su expulsión o liberación si hay un exceso de acetato presente en el hígado. El acetato también se puede utilizar en otros tejidos, ¿no es cierto?, para la síntesis de acetilcolina. Básicamente tejido nervioso, pero no exactamente el tejido donde se liberó. Perdón. Ahí. Eso. ¿Profe? Sí. Los siguientes en el bloque que está mostrando está actualizado, porque no encontré esta diapositiva en el PDF que son cursos. Esto. No, en la misma. anterior no está. La anterior no está. Ya, mira, no sé por qué, como las tengo en mi compu y las paso cada vez que las traigo, puede que me haya equivocado y que haya puesto otra. En fin, se las doy, digamos, no hay problema. ¿Podría retroceder para...? Esa es la que está. Ya, no, pero le subo de nuevo le subo esta presentación, se las cambio. No hay problema. ¿Ah? Le voy a cambiar la presentación porque es probable que me... Bueno, de hecho, si no está es porque me equivoqué. Pues, ¿quién tiene preguntas? Sí, dime. Esta molécula. Ya. Cuando la acetilcolina se pega al receptor, la unión acá es una unión transitoria. Entonces, gran parte de la acetilcolina se pega al receptor, pero también hay una proporción que queda libre porque no hay cantidad suficiente de receptores siempre. Entonces, la libre, la que no se ocupó como estímulo, más la que se libera después de haber actuado sobre el receptor, queda libre en el espacio sináptico y como está presente esta actividad enzimática que está mirando hacia afuera de la membrana, todas las moléculas que llegan acá, ¿no es cierto?, hasta que se juntan con la enzima las pesca y la hidroliza, como casi todas las enzimas. Y la hidrólisis significa partir la acetilcolina en dos, en sus dos partes esenciales, que son la colina y el acetato.
La colina se recapta, porque hay un sistema de recaptación acá, que justamente está mediado habitualmente por el receptor muscarítico 2. Esa es parte de su función. Y el acetato que no es retomado sale del espacio sináptico por la circulación linfática y llega al torrente circulatorio para ser reutilizado. En general se reutiliza fundamentalmente en el hígado, pero también se puede utilizar en otros sectores, en otros tejidos. ¿Cómo se junta el tejido linfático con la sangre? ¿Dónde se junta o no se junta? Sí se juntan. Ya, ahí estamos claros, se juntan. ¿A dónde se juntan? ¿Ah? ¿Corazón? No. ¿Quién era el que tenía mejor nota en anatomía? Nadie. No lo pregunté. ¿Dónde estudian dónde se junta el sistema linfático en la circulación sanguínea? Conducto torácico. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahí se juntan porque este sistema hace que se recuperen muchas cosas que salen de la célula y pasan a la circulación precisamente para poder metabolizarlas. ¿Ya? Si no, el sistema circulatorio solo no es capaz de poder recaptar todos los componentes del metabolismo de la célula. Entonces parte, lo toma el sistema circulatorio directamente y lo lleva a los órganos que metabolizan básicamente, que son ¿cuáles? A ver cómo está la ruptura general antes que estudien fisiología. ¿En qué conducto? Torácico. Torácico. Oye, pero eso lo saben de la anatomía. ¿Cuáles son los órganos encargados de la depuración de los elementos de desecho de los tejidos? ¿Riñones? Los riñones y el hígado. Esos dos. ¿Ya? Entonces, llegan a esos tejidos y ahí o se reutilizan o se eliminan. ¿Ya? Y eso es lo que pasa acá. Entonces, todo acarreado por el sistema linfático o por la circulación general. Y o, porque son las dos cosas. Bueno, este cuadro, que lo tengo ahí, es un cuadro que muestra fundamentalmente que los tipos de receptores, por responder naturalmente al mismo agonista, ¿no es cierto? Uno podría pensar que debieran ser todos iguales. Pero la realidad es que no son exactamente iguales. Hay algunas diferencias estructurales que permiten que respondan a agonistas exógenos o a drogas o a fármacos, es lo mismo, y permite entonces generar una selectividad en la acción de estos neurotransmisores. Ahora, esto es materia de farmacología, pero por lo menos quiero que sepan acá que la distinción entre los distintos tipos de receptores se debe básicamente a que, siendo muy parecidos, porque responden al mismo agonista endógeno, tienen diferencias estructurales pequeñas que hacen que puedan discriminar entre agonistas exógenos. La importancia de esto es que yo puedo modular farmacológicamente la acción de distintos tejidos donde predomina más o menos cada uno de estos receptores. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, uso carbacol, voy a activar fundamentalmente a receptores que son nicotínicos, ¿no es cierto?, de tipo 1. Si uso, no sé, por ejemplo, el dexametonio, a pesar que aquí lo tengo como un antagonista N2, también tiene cierta acción en el N1, pero en fin. La atropina, por ejemplo, que es una droga generalmente antagonista inhibitoria, básicamente actúan los M1, M2, M3 y M4, en el M5 también, pero tiene muy poca actividad acá. Pero si uno ve los antagonistas selectivos, por ejemplo, este que está acá, metoctramina, ¿no es cierto?, es muy importante para el M2, pero en general no tiene acción en otros receptores ni muscarínicos, menos de los nicotínicos que tienen una estructura distinta. En el fondo, esto es la base de las drogas que la gente consume cuando quiere inhibir o activar una función específica mediada por un
por un receptor, perdón, ya me equivoqué, estas teclas son, yo no me acostumbro a las teclas, cuando quieren, ¿no es cierto?, activar o inhibir una función particular en un tejido donde predomina más un tipo de receptor parasimpático que otro, o colinérgico que otro. La farmacología, y como lo dan en el fármaco cuando lo vean ahora, básicamente por ser una ciencia que está que es muy receptiva al financiamiento de los laboratorios, avanza muy rápidamente, así que es muy probable que algunas de estas drogas que están acá mencionadas ya mañana ni siquiera se ocupen, ¿ya? Porque usualmente los laboratorios van haciendo drogas que son más activas, que son más selectivas, y empiezan a sacar del mercado las drogas generales que en general tienden a ser más baratas. Entonces, pero estas son las clásicas más, las típicas, digamos, que pueden favorecer o inhibir la activación de estos receptores. Creo que esta es la que vamos a ver. Vamos a entrar entonces un poquito a ver la fracción simpática del sistema nervioso autónomo. De aquí entonces ahora se aclara la contraparte del esquema que les mostré en la clase pasada, donde se ve que estas fibras, ¿no es cierto?, tienen la primera fibra, ¿no es cierto?, cortita, y hacen la sinapsis con la segunda fibra en la cadena de ganglios simpáticos paravertebrales, y en general inervan a todos los tejidos y balancean entonces la función que tiene el sistema parasimpático sobre la función de estos tejidos que están acá. Ahora, esto es un esquema que resume lo que le acabo de comentar. La primera fibra preganglionar es muy cortita, exceptuando la que va a la glándula adrenal, como les comenté, que solamente tiene una fibra, por lo tanto se considera, ¿no es cierto?, un ganglio autónomo modificado, o simpático modificado, y la otros tipos de efectores o eferencias, perdón, simpáticas que tiene una segunda fibra postganglionar que es más larga que la primera. Y esas van entonces a los tejidos efectores. En el sistema simpático también ocurre algo muy particular, y es que en algunas situaciones, cuando emerge una fibra simpática en un ganglio, en una nervio espinal, perdón, en la porción motora del nervio, obviamente, este puede ir directamente al tejido efector en la cercanía del ganglio, o bien puede viajar también a través de la cadena de ganglios paravertebrales para inervar un tejido que está más distante. Entonces tiene esa distinción que es particular de esta porción del sistema nervioso autónomo. Dijimos también hace un poquito que el neurotransmisor que produce la neurona presináptica en el sistema simpático corresponde a acetilcolina igual que en el parasimpático, pero que se diferencia del parasimpático en el neurotransmisor que se libera en la fibra postganglionar a la altura de la sinapsis o de la conexión con el tejido efector. En este caso, el neurotransmisor principal es norepinefrina, pero como les comenté también recién, puede haber una cosecreción también con dopamina o con epinefrina o adrenalina que lo. Entonces, en la terminal se pueden producir esos tres neurotransmisores, pero lo que predomina en general es la norepinefrina y es el neurotransmisor por excelencia del sistema simpático. Ahora, la norepinefrina se sintetiza en las terminales simpáticas a partir del aminoácido tirosina. Luego, ¿no es cierto?, se hidroliza por esta enzima que está acá, la tirosina hidroxilasa. Les menciono y le hago hincapié en esta enzima, no porque me interesa mucho que sepan todas las enzimas que participan, sino que simplemente porque es la enzima que limita la síntesis final de norepinefrina. Y se limita porque cuando se aumenta la concentración de norepinefrina en las vesículas de secreción, esta acción bloquea la actividad interna de esta enzima. Y por lo tanto es el mecanismo de control de la síntesis de norepinefrina en las terminales presinápticas.
Como ustedes ven, también se produce norepinefrina a partir de dopamina, pero la dopamina también puede estar presente de modo de participar en la vesícula de secreción como un mediador químico en la sinapsis con el tejido que viene posteriormente en esta línea de centro de activación. La liberación de norepinefrina, cuando llega un estímulo a la terminal o al botón sináptico, es evidentemente por exocitosis, por lo tanto no hay ninguna gran diferencia con la liberación de acetilcolina como vimos recién. ¿Profe? Sí. ¿La tirosina hidroxilasa es una enzima alostérica? ¿Es una enzima aquí, perdón? ¿Alostérica? Alostérica no lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Lo que sé que es una enzima principal, eso me lo dicen en bioquímica, bueno, no me acuerdo si es alostérica o no. Perdón, lo importante es que es la enzima que regula la síntesis de norepinefrina en la terminal o en el botón de la fibra simpática. Ya, vamos a ver. Entonces, para que cuando se libera el neurotransmisor, esta fibra que está inervando el tejido efector, encontramos que la acción sobre el tejido efector responde a dos grandes grupos de receptores. Tenemos que hay receptores de tipo alfa que se llaman y receptores tipo beta. Todos estos receptores, sean alfa tipo sean beta, son receptores ligados a proteína G. O sea, de estos no hay ninguno que sea un canal como ocurría con los receptores parasimpáticos nicotínicos. Sin embargo, la diferencia de la acción del sistema simpático en los distintos tejidos, los que inervan, está dada o por la distribución de los distintos tipos de receptores y o por la forma de acción de cada uno de ellos, ¿no? Hay receptores que también pueden ser inhibitores. Ahora, en general, la distinción principal entre alfa y beta, perdón, se me olvidó comentarles que existen dentro de los alfa y los betas, alfa 1 y alfa 2, y beta 1 y beta 2. Estos, al igual que los muscarínicos, todos responden a los ligandos endógenos, o sea, todos responden a norepinefrina, básicamente, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, dentro de los alfa, la norepinefrina es más potente que la epinefrina como neurotransmisor, pero en el alfa 2 la epinefrina es más poderoso como neurotransmisor, como activador que la epinefrina. En el caso de los beta, la epinefrina y la norepinefrina tienen la misma actividad, es decir, que la respuesta frente a ella es semejante, y en el caso de los beta 2, la epinefrina es mucho más potente activador que la norepinefrina. Ahora, el hecho de que se modifique la activación respecto de estos dos tipos de catecolaminas implica, desde el punto de vista funcional, que cuando hay un incremento general del tono autónomo y se activa la liberación de catecolamina en la glándula suprarrenal, los tejidos que tienen receptores mayormente de tipo 2, ya sean alfa o beta, se exponen más a la función simpática, porque la glándula suprarrenal libera básicamente epinefrina y no la epinefrina como suele ocurrir en las terminales nerviosas simpáticas. Ahora, los receptores alfa 1, las funciones principales son la vasoconstricción, es decir, disminuir el calibre de los vasos cuando está incrementado el tono simpático. Por lo tanto, se incrementa la resistencia periférica, que se llama en fisiología cardiovascular. El incremento de la resistencia periférica implica que, se produce porque al disminuir el calibre de los vasos, para que la sangre fluya, se incrementa la presión. ¿Cierto? Cualquier fluido en un conducto que es flexible, si ustedes disminuyen el diámetro del conducto, se incrementa la presión. Eso es parte de los mecanismos físicos. Y esto a su vez aumenta la presión, porque como es un sistema cerrado, al disminuir el continente, incrementa la presión. Es como cuando ustedes apretan un globo,
Si el globo ya no tiene mayor capacitancia, no puede extenderse más, se incrementa la presión al interior. Y hay una midriasis, ¿no es cierto? La midriasis corresponde a una dilatación de la pupila. Por lo tanto, una manera fácil de ver si un animal está en una situación de incremento del tono simpático, por ejemplo, en un estrés, es verle la pupila. Esos animales que tienen la cara así como de loco, con pupila dilatada, es porque usualmente tienen mayor tono simpático, predomina el tono simpático. Y el cierre de los esfínteres incrementa la tensión, digamos, de los esfínteres vesicales. Los alfa-2, por ejemplo, inhiben la liberación de la epinefrina, o sea, son receptores también inhibitorios, tal como ¿cuál otro era de los parasimpáticos, de los colinérgicos inhibitorios? Me parece M2. Entonces, en el caso del alfa-2, también es inhibitorio. El alfa-2 también está presente en las terminales presinápticas simpáticas, ¿sí? Al tiro me vuelvo, muchas gracias. Ahora, como es inhibidor, inhibe la liberación de norepinefrina en la terminal y también la acetilcolina porque está presente en el ganglio y en la terminal, ¿no es cierto?, la segunda fibra simpática. Y como una función adicional, permiten la inhibición de la liberación de insulina. ¿En qué parte? En el páncreas. Exactamente. Por su parte, los receptores beta, lo que hacen en el caso del beta 1 es incrementar la frecuencia cardíaca, aumentar la lipólisis, aumentar la contractilidad del miocardio, o sea, aumenta la fuerza contráctil del músculo del corazón e incrementa la secreción de renina en los riñones. Si ustedes se fijan, estos efectos en el fondo son efectos que tienen que ver también con la preparación de la fisiología del individuo para responder a situaciones complejas, de tal manera, ¿no? El incremento de la lipólisis significa aumentar la concentración básicamente de glucosa en la sangre, aumento de la frecuencia cardíaca, llevar más glucosa y oxígeno a los tejidos, aumento de la contractilidad miocárdica, tiene que ver con lo mismo, aunque incrementar el flujo de sangre que sale del corazón, y el incremento de la renina tiene que ver fundamentalmente con el control de la vasopresina y por lo tanto del volumen vascular, favoreciendo esta función, ¿no es cierto?, de preparación para situaciones complejas. En el caso de los beta 2, estos favorecen la vasodilatación, pero fundamentalmente el tejido vascular muscular, o sea, de las fibras musculares que inervan la musculatura estriada, ¿no? Y eso, el resultado de aquello es favorecer también la llegada de sangre, por lo tanto de oxígeno, de nutrientes al músculo estriado para favorecer esta respuesta de arranque que tiene cuando predomina el sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Pelear o arrancar. A su vez, disminuye la resistencia del tejido muscular liso de los bronquios, por lo tanto hay broncodilatación. La broncodilatación favorece evidentemente el ingreso de oxígeno, de aire a los pulmones y por lo tanto favorece el incremento de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Favorece también la glicogenólisis en el músculo y en el hígado, la liberación de glucagón para mejorar la utilización de la glucosa en las células, y hay una relajación del músculo uterino, que es un efecto muy específico y que nosotros en realidad usamos poco, pero es importante que lo sepan. De ahí deriva la función de los tocolíticos, que se llaman, que son los que inhiben la contractilidad del músculo cuando hay riesgo de parto prematuro, sobre todo que se usan las mujeres, ¿no? Un poco de cultura general. Ya. Respecto a los mecanismos de acción, acá está un poco lo mismo, esto ya lo habíamos visto, pero el alfa 1, como les comenté, son receptores, son receptores, perdón, de transmembrana, típico unido a proteína G, y el mecanismo de acción es lo mismo que los muscarínicos, ¿no es cierto?,
que favorecen la hidrólisis de inositol bifosfato para producir inositol trifosfato y acilglicerol y producir el mecanismo de acción mediante la liberación de calcio y de otras actividades mediadas por diacilglicerol que pudieran ser la modulación de la corriente de algún ion en particular. En el caso del alfa-2, que dijimos que era fundamentalmente inhibitorio, este mecanismo de acción está unido a una proteína G que es también de tipo inhibitoria y por lo tanto se produce una disminución del AMP cíclico, o sea, disminuye el segundo mensajero que normalmente produce una activación de la función y por lo tanto tiene un efecto final que es de inhibir la función ya sea por la vía de una proteína quinasa o ya sea por la vía de disminuir la conducción, disminuir la conductancia de algún ion en particular. Pero generalmente está asociado a más bien a disminuir la fosforilación. En el caso de los beta 1, 2 y 3, de nuevo los impares, cuando son activadores, no el beta que está en la terminal presináptica, tenemos que están acoplados a proteínas que también es el mismo tipo de receptor, pero que en vez de inhibir la producción de segundo mensajero, lo activa y por lo tanto se produce una activación de la fosforilación que como resultado final puede ser la síntesis de algún producto, ¿no es cierto?, a nivel nuclear, de incrementar la traducción, ¿no es cierto?, de los genes, o bien de modificar, ¿no es cierto?, los potenciales de membrana por la vía de algún canal. Entonces tenemos que en este caso todos los receptores simpáticos son ligados a proteína G, pero básicamente el receptor alfa-2 está unido a una proteína G que es inhibitoria. Los beta 1 ya dijimos cuáles eran las funciones que tenía, ya las conocimos, pero básicamente las funciones principales, repito, son aumentar la función cardíaca para que expulse mayor cantidad de sangre con incremento del cronotropismo. El inotropismo se refiere a la fuerza con que se contrae el músculo, ¿ya? Cronotropismo, como su nombre indica, de crono viene de tiempo, e incrementar la frecuencia de la contracción. El inotropismo es la fuerza con que el músculo se contrae, y el lucitropismo se refiere al incremento de la fracción del tiempo de relajación del músculo en estos episodios de contracción-relajación, en el sentido que permite favorecer el llene del corazón en cada diástole, ¿no?, para que expulse mayor cantidad de sangre en cada contracción. Profesor, Sí. acá. Vamos, La segunda, el inotropismo, ¿qué era la contracción? la fuerza con que se contrae la fibra muscular cardíaca. Bueno, esto ya lo vimos, no sé cómo funcionaba, así que vamos a pasar. Beta 1, beta 2, también lo mismo, cambia incrementa el AMP cíclico, beta 3. El beta 3 se los voy a mostrar de nuevo porque el beta 3 es bien particular por la ubicación y está básicamente en el tejido adiposo, ¿ya?, que es como el único receptor beta que es bien específico. Es posible de todas maneras que pueda estar presente en otros tejidos, ¿no?, porque los receptores en el fondo beta 3 hasta hace poquito tiempo ni siquiera estaba descrito, era hasta beta 2. En general, si ustedes revisan, sobre todo en la literatura farmacológica, se van a dar cuenta que hay receptores que en el fondo aparecen y desaparecen, y de repente se incrementa la familia de receptores. De hecho, por ejemplo, en los receptores alfa 1 o alfa 2, hay alfa 1A, alfa 1B, alfa 1C, dependiendo de las drogas que se vayan descubriendo. Pero en general, en términos generales, responden como un alfa 1 o un alfa 2. El beta 3 es un receptor bastante novedoso desde el punto de vista fue descubierto hace muy poco tiempo,
y se descubrió, como les comento, el tejido adiposo, lo que no significa que no esté en otros tejidos. Puede que vaya apareciendo en otros tejidos. Y la acción fundamental que tiene, ¿no es cierto?, es producir hidrólisis de tejido de ácidos grasos y producir ácidos grasos lípidos, glicerol. Pero hidrólisis de triglicéridos, básicamente, que es la estructura, como se guardan el tejido, las células grasas, ¿no? Entonces, es la liberación de esto para favorecer la producción de energía también a nivel celular. Ahora, al igual que en los tejidos que responden a acetilcolina, los tejidos que responden a catecolaminas, como en este caso norepinefrina, para que la acción termine es necesario también que termine obviamente la función de la norepinefrina sobre el receptor en el tejido postsináptico. El término de esta acción ocurre fundamentalmente por la acción de esta enzima que está acá, que es la catecol o metiltransferasa, que produce hidrólisis de la norepinefrina, transformándola fundamentalmente en normetanefrina, que es una forma inactiva de esta catecolamina. La normetanefrina usualmente se expulsa del espacio sináptico y no tiene ninguna acción biológica y finalmente se elimina como un desecho de la acción del sistema simpático. La norepinefrina puede ser también recaptada en la terminal presináptica como tal, sin que sea hidrolizada, y se introduce a nuevas vesículas de secreción para ser reutilizada en un nuevo potencial de acción que llegue a este botón sináptico. Pero también parte de la norepinefrina que no fue metabolizada por la COM puede ser llevada al hígado por la vía del tejido linfático, ¿no? La circulación linfática pasa a la circulación general y en el hígado puede ser hidrolizada por la monoaminoxidasa o por la catecol o metiltransferasa, que son dos enzimas presentes en la función hepática. La monoaminoxidasa usualmente produce desechos de aminados, que es una forma de eliminar los excesos de norepinefrina que se liberaron en los espacios sinápticos. Y la catecol o metiltransferasa produce también normetanefrina, que luego es eliminada mediante la bilis que pasa al tracto digestivo. Profesor, Sí. una vez que llegaba al hígado, ¿qué pasaba? Ahí es hidrolizada o metabolizada por la monoaminoxidasa y por la catecol o metiltransferasa, que está también presente en el hígado, no solo en los tejidos presinápticos, postsinápticos. Y en el caso de que se hidrolice en la membrana postsináptica, ¿Sí? sería otra forma de desactivar su efecto. Después de eso quedaba como una forma inactiva. Queda como normetanefrina, que es una forma inactiva de la norepinefrina. Eso están los bonitos, así que... Ahora, igual que en las drogas, ¿no es cierto?, que actúan sobre receptores parasimpáticos, existen una serie de drogas agonistas y antagonistas que actúan sobre los receptores beta específicos. Y perdón. Me dio un estornudo que me va a venir, pero parece que no. Ya, no me llegó. Igual que los receptores muscarínicos y nicotínicos, estos receptores respondan de manera específica a distintas drogas, y que es una de las formas, no solamente su descripción estructural, ¿cierto?, es una de las formas de ejercer una función selectiva sobre ellos. De aquí tiene usted una serie de drogas, ¿no es cierto?, están los agonistas endógenos generales, ¿no es cierto? Todos estos responden fundamentalmente a catecolaminas y a algunas drogas generales como, ¿no es cierto?, la fentolamina, isoproterenol, etcétera, etcétera. El isoproterenol, ustedes lo deben conocer, le dan hincapié porque en la clásica droga que se usa son inhaladores
que son dilatadores bronquiales, que son muy útiles, digamos, en los niños, la gente cuando está usualmente con broncoconstricción y les cuesta respirar. Ese puff contiene habitualmente isoproterenol y también salbutamol, ¿no? Bueno, aquí tienen una serie de drogas que los dejo a ustedes porque lo tienen para consulta. No es necesario que se las aprendan porque es parte de la farmacología, pero que sepan que hay drogas antagonistas y agonistas que tienen función selectiva sobre los distintos receptores simpáticos dependiendo de la función que uno quiera activar o inhibir. ¿Me puedes decir la hora? 12 en punto. Ya. Oye, bueno, hagamos recreo para 5 minutos para que no se me desesperen mucho y volvemos. Chiquillos, claro, por esta vez como igual el recreo es cortito y va a ser un deseo cuando hacer otra cosa, que escaneemos los QR, mejor vayan y aprieten el botón en un curso de unirse a la videollamada y presentes. ¿Ya? ¿No vas a tener que llegue tarde? Eso no, si se da un mito. A menos que yo vaya, no hay que llegue tarde. Se quedó pegado. Bueno, yo también lo tengo. Con los niños de 15 años de Cambiar con alguien. O lo decía que hace es como cambiar con una persona de antes. Ya, si es que me toca al final, podría cambiar.
¿Viste? Mira, mira. ¿Qué hacemos esa persona? Ya. Deja de bastante para que lo veas.
Ya, chicos, vamos a seguir en esta carrera del sistema nervioso. Vamos a ver ahora entonces la porción somática del sistema nervioso, la otra que dijimos, la otra distribución desde el punto de vista funcional, y que habíamos comentado también que habían dos funciones, perdón, que servía a dos funciones principales y que por lo tanto los efectores esenciales son el músculo estriado, ¿no es cierto? Y las sensaciones especiales en las cuales no hay una respuesta motora o motriz, sino que más bien la evocación de alguna sensación particular que se asocia a funciones superiores, es decir, se asocia a una respuesta integrada en el sistema nervioso central básicamente. En este sistema entonces las aferencias están constituidas fundamentalmente por receptores periféricos que tienen que ver con la percepción de cambios de presión, de cambios del medio químico externo, de cambios en la percepción de elementos que generan campos magnéticos o eléctricos, con la percepción de situaciones que son dañinas para las células, o sea, que rompen las células, de temperatura y de tacto en general. Y por lo tanto, todos esos cambios medioambientales llevan a estimular estos receptores somáticos que son capaces de llevar esa información al sistema nervioso central, donde se integran y si pasan a la corteza motora, se traducen en una respuesta motriz, si no, van a otras zonas corticales donde se integran para interpretarlas como una respuesta somática especial. Aquí está, perdón, los tipos de estímulos ambientales que son percibidos por distintos tipos de receptores somáticos, el estímulo al cual responden y los tipos de distribución o respuesta que tienen respecto del estímulo principal. En general dijimos nosotros que hay receptores que responden a estímulos electromagnéticos, de temperatura, a cambios químicos en el ambiente o bien a cambios mecánicos. Y aquí tenemos todo el tipo de distintos receptores, algunos de ellos, ¿no es cierto?, muy conocidos como los fotorreceptores, ustedes conocen la retina, los magnetorreceptores que son muy comunes en las aves, que son las que permiten que haya estas migraciones, receptores térmicos, obviamente de frío-calor, receptores como quimiorreceptores que generan las sensaciones de olfato, de sabor, o quimiorreceptores internos que modulan la función de algunos órganos, como por ejemplo el corazón, también como son receptores de oxígeno y de CO2. Mecanorreceptores que responden al tacto, ¿no es cierto?, a la elongación o tensión muscular, como propioceptores. Mecanorreceptores que están en las articulaciones que también colaboran con la propiocepción, etcétera, etcétera. Y homorreceptores dentro de una familia específica que son receptores que responden a la presión osmótica dentro de la célula. Todas estas, la información que sea generada en este tipo de receptores le indica al sistema nervioso central o se integra al sistema nervioso central para evocar una respuesta motriz o una sensación somática especial. Ahora, en los receptores en general, la formación de un impulso nervioso que va a ser llevado hasta el sistema nervioso central depende en particular del tipo de receptor que es. Si es un tipo de receptor mecánico, por ejemplo, la porción distal
de la primera fibra aferente es capaz de generar un cambio de potencial en su membrana cuando se expone a un estímulo mecánico, roce, presión, etcétera, etcétera. O sea, la sola deformación, en el fondo, del receptor hace que cambie el potencial de membrana y se modifique la conductancia fundamentalmente de sodio y potasio, generando el potencial que ya vimos como ocurre habitualmente en las fibras nerviosas. Receptores, como por ejemplo receptores de dolor, son capaces de responder más bien a estímulos químicos que se liberan cuando la superficie externa del cuerpo, o sea, la piel básicamente, sufre algún daño, donde se liberan compuestos intracelulares que normalmente no están en el medio extracelular, como la serotonina, la ricina, por ejemplo, potasio, o algunos compuestos como prostaglandinas, que generan depolarización de esta terminal nerviosa, produciéndose un estímulo que se reconoce como un estímulo nocivo, generando una respuesta habitualmente de evitar la presencia del estímulo que está lesionando la piel, retirando esa parte del cuerpo de la fuente de ese estímulo. En general, esta respuesta está asociada también a la presencia de la secreción de histamina y de sustancia P, una que modifica la permeabilidad de los vasos sanguíneos que están irrigando esta porción y por lo tanto contribuye a la inflamación de la zona. Por eso cuando uno, por ejemplo, se golpea o se quema, aparte de que duele, ¿no es cierto?, que es el resultado de la estimulación del nociceptor que está acá, se produce usualmente una inflamación asociada a la liberación de plasma sanguíneo desde la célula, desde el tejido circulatorio, y asociado también a la liberación de histamina, que es un mediador de la inflamación en los distintos tejidos. Y así, de esta forma, entonces, tenemos que los receptores, dependiendo del tipo de función al cual den cuenta, se pueden distribuir en su forma de comportamiento frente a la presencia de los estímulos en dos tipos. Uno, que son los receptores de tipo tónicos, que tienen la propiedad de que, en general, la estimulación que se genera frente a la presencia del estímulo va disminuyendo probablemente en frecuencia, pero permanece en el tiempo, ¿no? O sea, mientras el estímulo esté presente, permanece el estímulo, la activación de esos receptores. Cuando el estímulo termina, decae, ¿no? Por lo tanto, son estímulos que están presentes, los receptores están constantemente informando al sistema nervioso central que hay un estímulo presente en la superficie corporal, por ejemplo. Ahora, los receptores fásicos son receptores que responden inicialmente a un estímulo, pero que a poco andar se empiezan a inactivar estos receptores y comienzan a dejar de enviar información hacia el sistema nervioso central. Estos receptores generalmente están o comprenden a los mecanorreceptores y explican de alguna manera esto que habíamos comentado, no sé cuál de las clases, que por ejemplo cuando uno se viste en la mañana o se baña, se pone una camisa fría, por ejemplo, o algo encima, siente que tiene una cosa puesta, pero al poco rato ya como que pasa a formar parte del cuerpo y uno no se da cuenta que tiene algo que lo está rozando, que lo está presionando en la vestimenta. Y eso se debe a que estos receptores se adaptan, ¿no?, al estímulo y por lo tanto dejan de informar al sistema nervioso central que hay algo que está presionando sobre la piel. Los otros receptores son receptores que tienen que ver con respuestas muy relevantes para el organismo, en el sentido de que son respuestas más bien protectoras,
y la estimulación de esos receptores, al tiro de la palabra, siempre está informando de modo de evitar básicamente la presencia de ese estímulo. O sea, todos los estímulos nocivos generalmente se asocian a receptores que tienen muy poca capacidad de adaptación y por lo tanto van a estar enviando estímulos en la medida al sistema nervioso central, en la medida de que el estímulo en su terminal esté presente. Si tú querías preguntar algo. Sí. Ha hablado poco. El mismo ejemplo que dijo del perro cuando sacaba para afuera, cuando lo sacaba como cuando estaba calentito dentro y lo sacaba para afuera, hacía frío y empezaba la presión afuera. Cuando estaba blanco la... No. El ejemplo que puse ese era respecto a al tipo de receptor o vía aferente que tiene el sistema simpático, el sistema somático del sistema autónomo. Para eso les puse el ejemplo. Ahora, pudiera estar asociado a un tipo de receptor tónico o fásico, dependiendo de la función que estás viendo, pero generalmente los receptores de fluido son tónicos, pero hay receptores intermedios también, que pueden ser fásicos. En los receptores térmicos no solamente hay de frío y de calor, sino que hay unos intermedios, por si acaso, pero siempre se ponen como ejemplo los de frío y calor. Pero no era el ejemplo para eso, sino que era el ejemplo para ver que la vía aferente puede ser común. ¿Tú querías contar algo? ¿Solo los receptores tónicos tienen muy poca capacidad de adaptación? Poca capacidad de adaptación, se adaptan muy poco, y los fásicos se adaptan rápidamente. Sí. Profesor, en este caso los mecanorreceptores serían tónicos. Los mecanorreceptores se adaptan o no se adaptan. En general, los de presión obviamente se adaptan, entonces serían tónicos o fásicos. Fásico, porque se adaptan rápidamente al estímulo. Sí, tú tenías, pero estaba hablando. ¿Los receptores de luz en la retina serían tónicos? Los receptores de luz en la retina, bueno, pusiste un ejemplo, es súper difícil. Es súper difícil porque ahí hay un sistema, la visión está acoplada a un sistema de autorregulación del flujo de haces luminosos desde el medio externo. Cuando tú estás recibiendo luz, si tú lo consideras como un receptor único, en general no se adapta. Si lo consideras como familia de receptores, uno podría interpretar un cierto grado de adaptación por el control pupilar que hay del ingreso de luz. Pero es un circuito que es un tantito distinto. El peor ejemplo me lo he puesto porque me complicaste la idea. Pero bueno, no importa, pero está bien que surjan ese tipo de preguntas. Pero en general no se adaptan fácilmente. ¿Ya? Ahora, como el receptor, como este receptor electromagnético que se llama, además está asociado su actividad a la presencia de una proteína G particular. Si esa proteína deja de sintetizarse o se utiliza demasiado, empieza a perderse también. ¿Verdad? La rodopsina es una proteína y en realidad es una proteína G. Pero la rodopsina está presente en una cantidad no constante en la medida que no se usa mucho. Pero si hay demasiada utilización de la rodopsina, como se hidroliza también para producir la activación de la célula, entonces empieza a disminuir la proporción y la célula empieza a ser cada vez menos sensible al estímulo. Pero no es porque no sea capaz de modular su potencial de membrana, sino que porque el mediador de repente se empieza a acabar. Difícil ejemplo. Eso igual podría ser como el caso de la cocaína cuando empieza. ¿La cocaína? Eso cuando empieza. Mientras más se consume, más necesitas. Claro. Es que ese es otro mecanismo que es súper complejo, que es un mecanismo que no es ni de adaptación del receptor ni que sea tónico. O sea, no es el tipo de adaptación, sino que en el fondo se generan conductas de necesidad. ¿no? De necesidad. Claro, tú empiezas a generar una conducta que necesita eso porque te causa liberación de neurotransmisor que te produce
situaciones que pueden ser agradables para ti. Pero no tiene que ver con este tipo de características de los receptores somáticos. Ya, voy a pasar, porque si no me hacen preguntas difíciles. Los receptores somáticos en general, los periféricos, ingresan al sistema nervioso central por la vía de nervios periféricos. Los nervios tienen fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes ingresan a la médula espinal por la vía del nervio espinal generalmente y viajan hacia el sistema nervioso central, básicamente hacia el encéfalo, hacia zonas de los centros subcorticales o corticales. El ingreso lo hacen en general a través de dos vías que son dos agrupaciones principales que contienen aferencias que provienen de la fibra somática primaria, sensorial primaria o secundaria, dado que pueden ver distintas conexiones desde un receptor hasta llegar al sistema nervioso central. Tenemos entonces la vía lembiscal, que corresponde a las fibras que provienen de receptores básicamente de tacto fino, de vibración, o sea, fibras que son mecanoreceptores, de discriminación de dos puntos, o sea, la capacidad que yo tengo de discernir entre qué parte se me está estimulando y cuál no en la piel, y de propiocepción. La característica de esto, en general, desde el punto de vista estructural, es que la conducción por la médula espinal ocurre fundamentalmente por el lado ipsilateral del cual provino el estímulo. O sea, si el estímulo proviene del lado derecho del cuerpo, la fibra que proviene, evidentemente la aferencia del lado derecho, se conduce por el lado derecho de la médula espinal hasta la zona basal del tronco encefálico, que se conoce como el lemnisco medial, donde se cruza esta fibra para ingresar al tronco encefálico y la corteza por el lado contralateral. En el caso del tracto espinotalámico, que es la otra gran agrupación de fibras sensitivas somáticas, generalmente la fibra primaria o secundaria se decusa en el mismo lugar donde ingresó el nervio espinal, se cambia de lado y se conduce por el lado contralateral de la médula espinal hacia las zonas superiores de la corteza o del encéfalo, donde son integradas para evocar o generar una respuesta somática. Son los dos grandes tipos, digamos, de forma de cómo se conducen las fibras primarias o secundarias desde el receptor que está en la periferia hasta el sistema nervioso central. Ahora, en las fibras que viajan por el tracto espinotalámico usualmente dan cuenta de sensaciones de dolor, de tacto y de tacto más bien grueso, de presión y de temperatura. Y entonces se integran finalmente en la corteza con las fibras que provienen por la vía espinotalámica, la vía lembiscal. Ahora, cuando la vía aferente, es decir, la que lleva información de estímulos somáticos de la periferia al sistema nervioso central, llega a la corteza, se produce la integración con la corteza motora para inducir una respuesta que es eferente, es decir, que sale del sistema nervioso central y que se conduce finalmente por un nervio espinal hacia la fibra muscular esquelética o estriada para inducir, ¿no es cierto?, la movilidad de estos músculos, que son el tejido blanco. Pero pueden también quedarse en distintas zonas corticales donde se integran funciones como por ejemplo la audición, la visión, ¿no es cierto?, el olfato, la percepción del olfato, el sabor, etcétera, etcétera. De modo que no genera, ¿no es cierto?, no hay una participación de las vías motoras que van a inervar el tejido muscular estriado, sino que quedan simplemente en las zonas corticales, induciendo estas sensaciones somáticas especiales. En general, cuando llega una vía aferente con información a la corteza, que llega a la porción media que está acá, se genera una respuesta
en zonas específicas de la corteza. ¿Por qué no quiere esto? Ahí. En zonas específicas de la corteza que tienen la propiedad de tener mayor representación de aferencias que provienen de zonas específicas del cuerpo. Entonces se genera lo que se conoce como un mapa somatotópico, que en el fondo es de qué manera se representan estas aferencias en la corteza somatosensorial. Si se fijan, el mapa somatotópico tiene en general mayor representación de aquellas zonas que tienen que ver con la percepción de respuestas que son más importantes para el control de la homeostasis del animal. Fíjense que la cara en general y las manos es lo que tiene mayor representación en el mapa somatotópico, lo que significa de alguna manera que son las principales fuentes de percepción de información somática para informarle al sistema nervioso central qué es lo que está pasando en el medio ambiente externo. Y este mapa somatotópico responde, tiene una configuración diferente dependiendo del tipo de animal de que se trata. Porque hay animales que necesitan tener mayor respuesta de ciertas funciones que de otras. Ahora, la zona sensitiva, ¿no es cierto?, donde ingresa la información somática que llega a la corteza, está en estrecha asociación con la porción motora de este mapa somatotópico. Y por lo tanto, la integración en la zona somática se integra o induce respuestas que son traducidas en la corteza motora para finalmente salir a través de vías secundarias motoras, a través básicamente del tálamo, del tronco encefálico, el cerebelo y pasar a la médula espinal, y que sale finalmente por una fibra motora espinal hacia la musculatura estriada para inducir el movimiento que se genera como respuesta de la percepción de un estímulo somático. Y esto simplemente para mostrarles las diferencias que hay entre las zonas de integración más relevantes de los sistemas nerviosos en distintos animales. Evidentemente que en general los monos y el humano tienen la corteza frontal más desarrollada que los animales inferiores, ¿cierto? La rata tiene una corteza muy chica, parece que son bastante astutas, el gato doméstico más grande, etcétera, etcétera. De modo que los animales, mientras mayor especificidad de respuesta se genera en el sistema nervioso en general, mayor tamaño tiene su corteza cerebral. Y este esquemita, que es muy interesante, permite ver la importancia que tienen distintas sensaciones somáticas para los animales en distintas posiciones de su desarrollo filogenético. Cuando uno mira animales inferiores, la proporción que ocupan las zonas de integración, por ejemplo, visual o auditiva u olfatoria, son mucho más importantes ocupan mayor proporción del encéfalo en proporción a animales superiores, en que estas zonas de integración son mucho más chicas. Pero a diferencia de los animales inferiores, lo que tiene mayor desarrollo en los animales superiores son las zonas de integración que tienen que ver básicamente con el aprendizaje y la memoria, ¿ya? A diferencia de estas zonas de integración que son muy primarias desde el punto de vista de la respuesta que tienen que tener. Entonces, la audición y la visión es súper acentuada en animales inferiores y va perdiendo proporcionalmente su relevancia desde el punto de vista de eso como homeostático en relación a lo que tienen animales superiores como el humano o el mono, que tienen mucho más desarrollo de las áreas que tienen que ver con la idea, la memoria, etcétera, etcétera. Ya, vamos a tener que cambiar una presentación que quiero hablarle ahora del principal efector de este sistema. Aquí mismo parece, ¿no?
músculo muscular. No, esa ya no es. Vamos a ver entonces cómo funciona el principal órgano efector de las sensaciones somáticas o de la porción somática del sistema nervioso, que es el músculo estriado. El músculo estriado está formado fundamentalmente, cuando uno toma un músculo, está envuelto por una capa de tejido conectivo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el tejido conectivo que envuelve el músculo? Fascia, bien, sí. El perimicio, fundamental, que es tejido conectivo. El tejido conectivo es capaz de darle la estructura externa básica del músculo. Pero cuando uno empieza a separar el músculo, empiezan a aparecer paquetes de fibras musculares, ¿cierto?, que están envueltas también por tejido conectivo, que se llama ¿cómo? ¿Se lo pasaron a histología? Perinicio. El epinicio, perinicio y endomicio es el tejido conectivo que envuelve a cada fibra muscular, que es la división más pequeña, ¿no es cierto?, del músculo cuando uno empieza a disecar. Ahora, la fibra muscular, que está acá, está constituida por una serie de miofilamentos que son básicamente son proteínas, que son fibras contráctiles, que tienen la capacidad de contraerse, donde los principales componentes son la actina y la miosina. Hay otras que se las voy a mencionar ya. La actina, que son la que aparece en azul acá, perdón, la que aparece en rojo, y la miosina, que aparece en azul. Ahora, la fibra muscular corresponde en realidad a la célula muscular. Cada fibra muscular es una célula muscular y por lo tanto tiene uno o más núcleos, precisamente porque es una fibra muy larga. Y la fibra muscular tiene la longitud de todo el músculo. Cuando agarran un músculo, cada fibra es completa. Ahora, esa fibra muscular o esa célula muscular está constituida por una serie de unidades consecutivas que se conocen como las unidades contráctiles que componen una célula muscular, el sarcómero, que se lo pasaron también en histología. Y el sarcómero corresponde a una unidad contráctil con todos los componentes proteicos, básicamente, que están entre dos líneas Z. Entre dos líneas Z. Y esto es la unidad contráctil, ¿por qué? Porque cuando se activa el músculo, cuando se estimula, lo que pasa en definitiva es que las dos líneas Z continuas que conforman el sarcómero se acercan. Y como están dispuestas en serie en el músculo, se acorta toda la fibra muscular. ¿Ya? Eso es lo que ocurre finalmente para que se acorte. Ahora, en la estructura del músculo, creo que tengo acá un esquema mucho más claro. Esto es lo que uno ve al microscopio. Yo supongo que vieron ustedes al microscopio el músculo estriado, ¿cierto? En que tenemos dos líneas Z que estarían acá, perdón, aquí están las líneas Z. Tenemos la banda, la banda A, que es la banda oscura, la banda I, que es la banda clara. ¿Por qué se llama banda I y banda A? ¿Se acuerdan? Histología. Anisótropa e isótropa. ¿Y qué significa eso? Que sea anisótropa, por ejemplo. Que no deja pasarla. No deja pasarla. Por eso que se ve oscuro. Entonces la banda oscura es anisótropa, la banda I es clara. Ahora, la banda A, si uno lo mira en este esquema de acá, la banda oscura, es oscura porque tiene mucha más proteína que la banda I. La banda A está constituida por las fibras de miosina, están dispuestas acá, que son la fibra gruesa, la fibra que tiene mayor peso molecular y la que tiene esta estructura típica filamentosa y que tiene además una cabeza globular en la porción distal, que se ve acá. Y también en esta banda está constituida por las fibras de actina, que en la zona clara, en la zona anisótropa, se ve solamente la fibra de actina y no se ven las fibras de miosina, por eso que es más clara. Ahora, la actina
está anclada en la línea Z sobre la base de algunas proteínas que le sirven de anclaje, que la pegan a ella, donde participan fundamentalmente la titina, que es la típica proteína que está, ¿no es cierto?, uniendo a fibroactina a la banda I, a la línea Z, perdón. La miosina, en cambio, está anclada en la zona central, digamos, en la línea M de la banda H, donde hay proteínas que unen las miosinas que están dispuestas hacia ambos lados del sarcómero. Y aquí hay otro esquemita un poquito más claro que muestra la estructura de cada una de estas proteínas que participan en la contracción del músculo. La miosina que está aquí abajo, el filamento de miosina, como dijimos, está constituido por una parte fibrilar, cada proteína fibrilar, con sus respectivas porciones globulares, que son la porción globular, en realidad es una enzima, corresponde en realidad a una ATPasa. Esta es una proteína con función enzimática que lo que hace es hidrolizar ATP. Pero además de hidrolizar ATP, tiene una función de reconocer los sitios de unión que tiene el filamento de actina para poder generar la disminución del tamaño del sarcómero. Entonces, la actina es una proteína fibrilar también, que está constituida fundamentalmente por 3 proteínas, que participan la actina propiamente tal, que son estas pelotitas amarillas que están acá, la tropomiosina, que está envolviendo en forma helicoidal a los miofilamentos de actina, y la troponina, que es una proteína más bien globular que tiene 3 subunidades que son capaces de reconocer a la actina por un lado, a la tropomiosina por otra y al calcio por otra parte. O sea, tiene 3 sectores que son capaces de reconocer estos 3 elementos. Entonces, cuando el músculo está en reposo, la troponina, que está acá, está cubriendo, o sea, está en su situación de reposo y por lo tanto la troponina, la tropomiosina, perdón, me equivoqué de nombre, está tapando los sitios de unión que tiene la actina para que la cabeza globular de miosina se pegue a ella. Y en general, en el reposo, la cabeza de miosina está relajada, pero ya hidrolizó ATP. Por lo tanto, está manteniendo una energía cinética y hay presencia de ADP y fosfato, pero esa energía cinética no se va a liberar, no se va a transformar en movimiento de la bisagra, que se llama aquí el lugar donde se flecta esta proteína, sino que hasta que se activa el músculo con la llegada de un impulso nervioso a la placa motora. Entonces, cuando llega un impulso, esto se... perdón. Se me había olvidado mencionarles que la teoría del deslizamiento es la que explica cómo se contrae el músculo. Cuando llega un impulso nervioso proveniente de una fibra nerviosa motora a través de un nervio espinal que entra el músculo y que proviene de la corteza motora, este estímulo hace que se incrementa la concentración de calcio en el citosol de la fibra muscular y el incremento de la concentración de calcio hace que calcio se pegue a la subunidad C de la troponina. Al pegarse calcio se modifica la posición de esta proteína sobre la actina y ese cambio significa desplazar a la tropomiosina de estas pelotitas celeste claro que son el sitio de reconocimiento que tiene la actina de la cabeza globular de miosina. Como se despejan, la cabeza de miosina se pega
al sitio de unión que tiene la actina, y la unión de miosina con actina genera que se libere la energía que tenía almacenada la cabeza de miosina producto de la hidrólisis ATP. Al liberarse esa energía, se dobla acá la bisagra, la zona de la bisagra, que une la cabeza de miosina con la porción filamentosa, y la miosina entonces tira a la actina hacia el centro del sarcómero. Creo que, no, está acá. Entonces, Entonces, este mecanismo ocurre con todas las cabezas de globulares que tiene la miosina a lo largo del sarcómero. Y ocurre no simultáneamente, sino que en la medida que empieza a incrementar la concentración de calcio en el citosol, empiezan estas cabezas a flexionarse y empiezan a tirar a la actina hacia el centro del sarcómero. En el fondo, las cabezas de miosina empiezan a caminar sobre la actina tirándola hacia el centro del sarcómero, y como las moléculas de miosina están ancladas hacia el centro del sarcómero, empiezan a tirar las dos líneas Z hacia el centro, y de esa manera se acorta la fibra muscular. Y esto representa precisamente cómo es que el impulso nervioso que proviene de la fibra nerviosa que llega a la placa motora llega finalmente a producir la contracción del músculo. Cuando llega el impulso nervioso se libera acetilcolina, que actúa sobre receptores nicotínicos, ¿cierto?, en la placa motora. Los receptores nicotínicos incrementan la conductancia a sodio, se produce un potencial de acción en la membrana de la fibra muscular que se va conduciendo a lo largo de la membrana hasta que llega a los tubos T. Los tubos T, ¿se acuerdan de lo que son? ¿Sí? ¿Sí? Son invaginaciones de la membrana de la fibra muscular que acercan la membrana al retículo sarcoplasmático, ¿no? Okay. Entonces, se conduce el impulso por acá, y este potencial de acción se propaga por los tubos T, que finalmente van a llegar a las porciones que está muy cercana al retículo sarcoplásmico, donde el cambio de potencial activa un canal de membrana que se llama el canal de dihidropiridina, que genera una corriente de calcio desde el medio extracelular al intracelular, y esa pequeña corriente de calcio, ese incremento de la concentración de calcio, que no es muy grande, activa una proteína receptora que está en la membrana del sarcoplásmico, del retículo sarcoplásmico, que se conoce como canal de calcio receptor de rianodina, o simplemente receptor de rianodina. Este receptor de rianodina es un canal de calcio activado por calcio. O sea, el incremento de calcio que generó la activación del canal del receptor de hidropiridina activa al receptor de rianodina para que se abran los canales que dejan salir calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citosol de la célula muscular. Y esto es lo que genera el gran incremento de concentración de calcio en el citosol, que es reconocido por la troponina C, la miofibrina, y que modifica, ¿no es cierto?, la disposición de la tropomiosina, se liberan los espacios que reconoce la miosina, y la miosina libera la energía almacenada producto del ATP, y se produce entonces la contracción muscular. Entonces, esa es la importancia que tienen, ¿no es cierto?, que esté cerca del retículo sarcoplásmico de los túbulos T, de modo que se conduzca la corriente eléctrica hasta el receptor de dihidropiridina para incrementar levemente el calcio y se active, ¿no es cierto?, el receptor de rianodina. Dihidropiridina y rianodina son nombres de drogas que activan también esos receptores como agonistas exógenos, es decir, para activar el incremento de calcio aplicando rianodina, por ejemplo, que son drogas específicas. Por eso que tienen ese nombre esas proteínas.
Bueno, esto receptor de rianodina. Entonces, cuando incrementa la concentración en el citosol, se produce, ¿no es cierto?, el deslizamiento de la actina sobre la miosina que está haciendo terapia. Ese soy yo. Quiere decir que se acabó la clase. Oye, ¿me dejan explicarles dos cositas en 2 minutos? No. Y después, los que quieren no se hablan. Los que después las preguntas que tengan me las hacen, por favor. Si aquí les van a quedar dudas, van a querer saber detalle, yo les puedo explicar, pero no tenemos mucho tiempo. Esto quiero explicarles de alguna manera porque permite explicar después por qué el músculo funciona de una forma desde el punto de vista de los potenciales y por qué distinta, digamos, al nervio. Esto es una relación que hay cuando yo comparo los eventos eléctricos en la fibra nerviosa y la parte eléctrica de la depolarización de la membrana del músculo respecto de lo que pasa con la contracción finalmente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la depolarización de las membranas ocurre muy rápidamente en el tiempo. Entonces, este PIC es el potencial de acción que se genera en la placa motora para que se depolarice su membrana y se conduzca o se genere un potencial de acción. Luego acá todos los fenómenos que tienen que ver con los cambios de la concentración, ¿no es cierto?, de calcio en la propia membrana interna, la liberación de calcio en el citosol y cómo empieza a modificarse la fuerza de contracción en el músculo, cómo empieza el músculo a contraerse mejor. Lo importante de esto es que, si ustedes se fijan acá, el evento eléctrico de la contracción muscular es muy rápido. En cambio, el evento contráctil es mucho más lento en el tiempo. Por eso es que yo puedo incrementar la frecuencia de estímulos eléctricos para hacer que la fuerza de la contracción sea constante en el músculo. O sea, yo puedo alternar contracción-relajación, pero también puedo ejercer contracción constante, porque eléctricamente puedo ir generando estímulos permanentes, ¿ya?, mientras dura la contracción. Entonces, ahora, cuando yo aplico un estímulo único a un músculo, se llama lo que se genera la sacudida muscular, que es un evento de contracción-relajación unitario. Pero yo puedo incrementar la frecuencia de estímulos y puedo ir generando la sumación de eventos contráctiles en el tiempo. Entonces puedo generar una sacudida única si yo mando un solo estímulo al músculo, o si empiezo a mandar más, aumentar la frecuencia de los estímulos eléctricos, voy sumando espacial y temporalmente la contracción. Por lo tanto, puedo incrementar la fuerza contráctil por un lado y evitar los eventos de relajación. Cuando yo tengo una frecuencia tal que empiezo a incrementar la contracción, la fuerza contráctil, pero el músculo se alcanza a relajar parcialmente entre estímulos, se llama tétanos incompleto o contracción tetánica incompleta. Pero cuando yo aumento mucho la frecuencia de los estímulos en que ya no tengo eventos contráctiles, puedo llegar a lo que se conoce como un tétanos completo, que es la permanencia del músculo contraído de forma máxima. Y eso puede permanecer en el tiempo, si yo sigo estimulando, permanece en el tiempo. El problema es que en algún minuto yo puedo seguir manteniendo la estimulación, pero la fuerza del músculo empieza a decaer. Y empieza a decaer básicamente, ¿por qué? Porque cuando yo tengo mucha frecuencia de estímulos, se empieza a terminar el neurotransmisor que induce la respuesta, o sea, la acetilcolina, y por otra parte el músculo se empieza a fatigar, se le empieza a acabar el ATP y el músculo deja de ejercer fuerza contraria. Pero generalmente cuando el músculo se fatiga por un periodo prolongado de contracción, la relajación final nunca llega al nivel basal. Siempre uno puede dejar de estimular, como ocurre acá, pero el músculo se va a relajar y se va a mantener semicontraído. Ese fenómeno ocurre porque, como les acabo de explicar, la relajación muscular es dependiente... no se los expliqué. Ahora lo expliqué. Para que se despegue la cabeza de miosina sobre la actina, es necesario que se hidrolice ATP.
Y ahí se relaja y se guarda esa energía almacenada para que después contraiga la actina. Como en la contracción permanente del tétanos completo se empieza a acabar el ATP, el músculo, cuando yo dejo de estimularlo, queda semicontraído, porque no alcanza a relajarse entero. Entonces, la contractura muscular depende del término de ATP o de la falta de ATP y del término de o el agotamiento de neurotransmisor en la fibra motora que está estimulando el músculo. Eso depende si el músculo no se contrae. Evidentemente que la intensidad del estímulo, a estímulo de baja intensidad tengo poca contracción, si aumento la intensidad aumenta la fuerza de la contracción. Y eso se debe a que cuando yo hago un estímulo eléctrico, que es lo que modula además el sistema nervioso central, de poca intensidad voy a incorporar en ese estímulo eléctrico pocas fibras motoras o pocas unidades motoras. Si yo aumento la intensidad, estoy involucrando más fibras nerviosas en ese estímulo y por lo tanto estoy involucrando más fibras musculares. Por lo tanto, a mayor intensidad nerviosa, mayor fuerza de contracción. Evidentemente, hasta que se logre un plató, pues ya tengo todas las fibras nerviosas involucradas. Cuando yo tengo un músculo que está en reposo y le empiezo a aplicar estímulos de baja frecuencia, la fuerza de contracción también empieza a aumentar frente a estímulos únicos, porque ocurre lo que se conoce como efecto crepe o escalera, que no es más que el músculo se comienza a entibiar. Y por lo tanto, cuando el músculo se entibia, la velocidad de los flujos iónicos empieza a aumentar. Y de esa forma entonces logro que frente a cada estímulo único haya mayor cantidad de calcio liberado en el citosol y mayor fuerza en la contracción. Bueno, estas son las unidades motoras que yo les comentaba. Una unidad motora se denomina a todas las fibras musculares que son inervadas por una fibra nerviosa. Y en la medida que la información que yo mando del cerebro al músculo involucre más fibras, más unidades motoras, voy a tener mayor cantidad de fibras musculares involucradas y por lo tanto voy a tener mayor cantidad de, mayor intensidad de la contracción muscular. Y con esto voy a terminar. Les quiero comentar que existen unidades motoras de pequeño tamaño y de gran tamaño. De pequeño tamaño significa que por cada fibra muscular hay pocas unidades motoras a la cual está sirviendo. Las unidades motoras grandes, son muchas fibras musculares por cada fibra nerviosa. Desde el punto de vista funcional, la unidad motora grande da cuenta de los movimientos toscos, fundamentalmente de la posición o de movimientos gruesos. Y las unidades motoras pequeñas son las que están encargadas de la motricidad fina. Si yo tengo que hacer un dibujo fino, uso básicamente unidades motoras chicas porque necesito un mayor control nervioso sobre el movimiento. Ya, te quiero poner aquí porque no quiero usar ustedes. Ya, guárdenme todas las dudas, por favor. Me las pueden hacer incluso en la próxima clase práctica demostrativa. Gracias a ustedes.